Pues miren, vamos a retomar donde nos quedamos exactamente el lunes pasado. A lo mejor muchos de ustedes ya hasta se les olvidó, ¿no? Otros yo creo que ya lo resolvieron, o sea, se anticiparon. Y otros a lo mejor ni siquiera saben qué es D4 porque pues, ya con tanto tiempo se les pudo haber olvidado todo, ¿no? Pero vamos a revisar aquí en el Excel. Es decir, ¿cuál es la cantidad de pagos anticipados? Pues la que está en el balance, en el activo. En este caso, los 521,642. Entonces, funciona diferente con todas las partidas. Y yo tendría que decir, ok, yo voy a dejar 93,201 porque es la única partida o es la única cantidad que no pude hacer deducible en el ejercicio de los 521,642. ¿Sí? Es decir, la lógica que habíamos manejado es que, ¿qué tenía yo en pagos anticipados contablemente? Aquello que no pasa a resultados, no sé si se acuerdan. O sea, aquellas cantidades que no se van a resultados están en pagos anticipados. Fiscalmente, ¿qué debo de tener en pagos anticipados? Yo les decía que por una simetría fiscal, los pagos anticipados podían hacerse deducibles si se cumplía con el comprobante, ¿no? Entonces, esos que tienen comprobante están en resultados, no están en el activo, entonces hacen deducibles. Por lo tanto, yo debería de ajustar y dejar en el balance aquellos que no hice deducibles. O sea, dando a entender que igual que el balance. ¿Sí? Esto hay que verlo así porque en cada partida es diferente. Cada partida es diferente. Entonces, el pago anticipado que está en el balance, contablemente hablando, es el pago anticipado que no está en resultados, así de simple. O sea, no es como una provisión, ¿no? Que decimos, oye, está en pasivo, bueno, pero es que también está en gastos. En este caso, está en activo, pero no está en resultados. ¿Sí estamos todos de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de los anticipos de clientes, está en el pasivo y tampoco está en resultados, pero es que en resultados estaría acumulando, no sería un gasto. En el caso del pago anticipado, si yo lo tengo en el activo, significa que en resultados no está. Pero fiscalmente sí podría estar si tengo el comprobante. Entonces lo que tengo yo que hacer es decir, bueno, pues si tengo el comprobante, lo voy a hacer igual. Vamos a exponer, le voy a hacer un pequeño cambio aquí, no quisiera desvincular. Vamos a decir que en vez de 93, tengo la misma cantidad de 521. Ese se lo agregué, pero bueno, para que se vea diferente, le vamos a poner ahí un colorcito. Tengo los 521 en el activo, contablemente, y tengo los 521 en la parte fiscal. O sea, estoy haciendo un pequeño cambio, ahí como está en la pantalla con amarillo. ¿Qué significa que lo tenga, si yo tuviese, en vez de 93, tuviera los 521, ¿qué significa? ¿Qué significa que yo deba dejar los 521 en el balance? En vez de los 93, ¿qué significa? A ver, alguien que me pueda decir. Totalmente de acuerdo, que no es deducible y que entonces no hay diferencia temporal, ¿sí? Entonces, en el caso de los pagos anticipados, yo tendría que, recuerden que ustedes definen esa cifra fiscal, entonces ustedes tendrían que definirla, ¿de qué forma? Diciendo, bueno, voy a dejar solamente en resultados lo que hice deducible y entonces la diferencia en el balance. ¿Sí me explicó? Entonces esos 93,201 es la parte que no hice deducible igual que los 521, para que la diferencia me dé exactamente lo que hice deducible. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo está el papel de trabajo. Vamos a revisar, voy a quitar esta que pues nada estuvo de más y vamos a ver qué hicimos en el papel de trabajo otra vez. Entonces en el papel de trabajo decíamos, tenemos la suma de todos los anticipos, que decíamos que esa suma nos da los 521,642. Esa suma significa todo lo que di de anticipos, que pueden venir de años anteriores, o de este año, eso no importa, pues es un balance, puede traer partidas acumuladas. Entonces, los 521 se
se integran por toda la suma de estos depósitos, o sea, estos pues, retiros, depósitos a favor de terceros, estos retiros de la empresa que suman 521,642. ¿Sí estamos de acuerdo? Que vimos que sí checa la suma, ¿no? Y luego más abajo, esos 840 yo se los agregué, pero más abajo tengo, dice aquí, seguros deducidos en 2009 y seguros a deducir en 2010. ¿Sí? Entonces, en la conciliación contable fiscal, trae en deducciones contables, en deducciones fiscales, no contables, los 428, 440. Estos 440 que tengo, que dice seguros 2009, vienen de esta cédula, 440. Aquí tal vez lo que confundió es de inicio que el ISR diferido, dice aquí 2009, la conciliación contable fiscal dice 2009, y que entonces estos 428 que tengo yo aquí diga 2010, no por deducir en 2010, pero realmente lo estoy haciendo deducible en 2009. Sí, tal vez en el papel de trabajo esté medio al revésada la cifra, no la cifra, sino la referencia del periodo, y eso puede ser que se hayan confundido, pero finalmente si es 2009 o 2010, no interesa, ya vimos que la conciliación contable fiscal es 2009, que la diferencia temporal del diferido es 2009, entonces estamos partiendo que todo es 2009 y que estos 428 que estoy haciendo deducibles corresponden a 2009, ¿sí? Y que más bien estos que dice 318,662 son pagos anticipados que me hice deducibles en el año anterior, o sea, 2008. Por algún error el que hizo el papel, por estar haciendo el papel cada año, repitió las cifras o le agregó creyendo que era 2010, 2009, no sé si me explico, pero nada más es un error de la referencia de la fecha. Va a ser 2000, arriba 2008 y abajo 2009, para que le puedan hacer la corrección, ¿sí? Entonces, ahora, si se dan cuenta también, la conciliación es importante, pero no debo yo de considerarla. O sea, no tengo yo que considerar fiscalmente la cifra fiscal. También la vez pasada me decían, no, pues que los 428 es la cifra fiscal. No, vamos a ver nada más qué se hizo deducible. Y se supone que lo que se hizo deducible fueron los 428, 440. Ahora, aquí tenemos una cifra, si no mal recuerdo, también de seguros 2007 y 2008, fíjense, 318,662. Que esas vienen de años anteriores, es decir, son deducciones contables no fiscales porque en su momento fueron fiscales y ahora las paso a contables porque siguen en el activo. ¿Sí me explico? Entonces ahora las sumo y las del año las resto. Pues así funciona la conciliación. Si yo saco el neto de estas y digo, a ver, tengo 428 y voy a restarle los 318. Bueno, ahí lo hice, es que como algo hice ahí, ¿no? 428, creo que me fui a otra, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿Sí es correcto? 109,778, esa es la cantidad que nos da. 109, ok. Entonces, aquí lo importante, en el diferido, sí da eso, ¿verdad? 109. Aquí lo importante en el diferido es saber, en los pagos anticipados, ¿cuánto me hice deducible fiscalmente? Me hice deducible 428, 441, deducción fiscal no contable. ¿Sí estamos todos de acuerdo? O sea, eso es lo que me interesa, lo que hiciste deducible, ¿sí? Oye, todo lo demás no lo hiciste deducible porque una, ya fue deducible en el año pasado, o dos, a lo mejor tienes partidas que van a ser deducibles en el próximo año, quién sabe, pero aquí no, lo único que ya vimos es que lo único que me interesa a mí es la cifra que hago deducible. ¿Sí me explico? Entonces la cifra, esos 428, 441,
Voy a regresar aquí. Pues son estos, ¿no? 428, 441, que en la conciliación aparecen como la parte deducción fiscal no contable, la parte que me hice deducible. Y por lo tanto es la parte que yo tengo que cuidar que me dé la diferencia en el caso de pagos anticipados. Es decir, el pago anticipado, erogación presente para un futuro servicio o beneficio que va a recibir, ya sea por bienes o servicios, ¿no? Y entonces estoy dando el pago anticipado por ese servicio que me van a dar a mí. Entonces, como es una erogación presente y no se ha asociado el costo y gasto con el ingreso, yo lo tengo que mantener como un pago anticipado. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Ok, fiscalmente, esos pagos anticipados sí los puedo hacer deducibles. ¿Y qué requiero para hacerlos deducibles? Parecen clases de fiscal, pero bueno. Tener el comprobante fiscal del periodo a que se refiere mi pago. Incluso el IVA me lo puedo acreditar por tratarse del mismo periodo, el IVA de ese periodo. Entonces, tener el comprobante fiscal. Si no tengo el comprobante fiscal, entonces ¿para qué di el pago anticipado? O sea, yo no podría dar un pago, oye, ¿te quieres que dé un pago anticipado? Pues dame el comprobante y te va el pago anticipado. ¿Sí me explico? Entonces yo tendría que dar el pago anticipado porque lo que busco fiscalmente es el comprobante. Lo que busco financieramente pues es un tipo de financiamiento de que no me salga de golpe todo el pago y de un pago anticipado, ¿no? Entonces, si fiscalmente puedo hacer deducibles 428, 440 solamente y no puedo hacer deducible el total de pagos anticipados 521 porque ya los hice deducibles en años anteriores, entonces la diferencia que yo tengo que manejar aquí para llegar a lo que puedo hacer deducible son 93,201. ¿Sí? No sé si ya me expliqué mejor, si están todos de acuerdo o no. Entonces yo tengo que llegar a esa diferencia y esa diferencia ahora vamos a ver por qué es acumulable y por qué es deducible. Si se acuerdan en la forma en que vimos este ejemplo, decíamos los que están en rojo ahora son acumulables, ¿sí o no? O sea, significa que si ahorita tengo 93,201, que es la cantidad que no hice deducible y que contablemente tengo una cantidad mayor, entonces significa que ahorita me beneficié, porque estoy haciendo una deducción contable fiscal, estoy haciendo una deducción fiscal que contablemente no la pude hacer, tengo un beneficio. Entonces se convierte en una diferencia temporal acumulable. Y aquí los acumulables iban a estar en rojo, ¿se acuerdan? Entonces una diferencia temporal acumulable. ¿Por qué tienen que estar en rojo? Pues porque aquí arriba les puse una referencia donde decía que los pasivos van en rojo y los activos van en negro. ¿Sí? O sea, al revés. ¿Sí? O sea, no importa qué color le pongan, ¿no? Si con paréntesis, sin paréntesis, la cosa es que sean consistentes en decir, estos son en rojo, estos son en negro, ¿y por qué? ¿Sí estamos todos de acuerdo? Entonces, ok, entonces en pagos anticipados, yo espero que no tengan alguna otra inquietud, pero como en las bodas, no hablen hoy o callen para siempre, ¿no? Porque ya ahorita lo expliqué. No sé si tengan algún comentario de pagos anticipados, ¿no? Ok. ¿Mandé? No, no. Ah, ya, se refiere diferido. Yo dije, no, es un activo, ¿no? Sí, en este caso, si es acumulable, es un pasivo diferido por impuesto diferido. Y si es deducible, es un activo por impuesto diferido. En este caso es un pasivo por impuesto diferido. Y además decíamos que es a largo plazo, ¿se acuerdan? Todos los diferidos son a largo plazo. Ok, entonces, de ahí tenemos otro que dice provisión, impuestos diferidos D4. Pues la provisión de impuestos diferidos no tiene diferencia temporal porque la cifra contable es la misma que la cifra fiscal. No hay diferencia. Aquí tenemos otro que es la provisión prima de antigüedad NIF D3, que seguramente debe ser con cálculo actuarial. Bueno, también permite un método de suma de años dígitos, cuando no coticen en la bolsa. Pero vamos a suponer que pues, cualquiera de las dos, yo tengo que sacar la diferencia temporal porque ¿en qué momento lo hago deducible? ¿Se acuerdan?
Cuando en el año tenga el derecho del trabajador a recibirlo. El pago era más bien en yeto, pero aquí es cuando exista el derecho por el trabajador a recibir el beneficio en ese año y el patrono tenga la obligación de pagarlo. Y no va a ser en ese año, puede ser que no sea en ese año, a lo mejor sea al final o sea hasta el otro, porque recuerden que a dónde le tiene que pasar ese importe, en este caso, el fideicomiso que se tiene llamado activos del plan, que es una institución bancaria en fondos de inversión. ¿A quién le tiene que pasar ese importe? ¿A quién creen? Yo les pregunto, ¿al trabajador o a la administración de la empresa? Yo les pregunto, ¿al trabajador o a la administración de la empresa? ¿A quién le tiene que pasar el fideicomiso ese dinero cuando se tenga el derecho de cobrarlo, porque se da la situación de la prima de antigüedad? ¿Quién lo tiene que recibir? ¿Quién? Pues ninguno de los dos. Se lo hice a propósito. La Afore. Y ese procedimiento de Afore es el que se tarda, porque la Afore tiene que reunir toda la documentación legal para decir si tiene el derecho o no. ¿Sí me explicó? O sea que al momento que se hace una prima de antigüedad, se hace un registro, no sé si sabían, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? En autorización de ese cálculo actuarial. Se abre una cuenta para activos del plan que es un fideicomiso y en ese momento el banco dice, pues esto es intocable hasta que alguien me demuestre a quién se lo tengo que dar. Y la institución bancaria no se la va a dar jamás al trabajador, ni tampoco se la va a dar al patrón, se la va a dar ahora es que con el permiso de la Afore, y la Afore es la que tiene que dar la luz verde para entregar ese dinero. ¿Sí me explico? O sea, va a ser a través de la Afore. También un plan de pensiones privado es a través de la Afore. La Afore es la que tiene autorizado la gestión de ese tipo de dineros para la entrega, pero no la va a recibir directamente el trabajador. Y entonces eso se tarda, por eso la ley del ISR dice, es deducible, no cuando se paga, sino cuando se tiene el derecho a recibirla y el patrón tiene la obligación a enterarla. Sí, cuando exista la situación del derecho, porque puede haber un procedimiento ahí de tardía en cuanto a la entrega del dinero, ¿no? Bueno, pero normalmente este tipo de primas de antigüedad pues no deben de pasar de un año, o sea, tiene que gestionarse rápido y la empresa tiene que apoyar para que sea pagado al trabajador, ¿no? Muy bien, entonces aquí decimos, pues obviamente la cifra fiscal es cero, pero este es un gasto. Este ya no es un pago anticipado, o sea, este es un gasto que contablemente pasa a resultados y fiscalmente no pasó. ¿Y por qué no pasó? Porque no existe el supuesto del derecho a percibir una prima de antigüedad por parte de algunos trabajadores. Por lo tanto, lo tengo que sacar. Saco la cifra fiscal porque esa no va a estar en resultados y me va a dar automáticamente la cifra que no hice deducible. ¿Sí o no? O sea, los 373,626. Y si esa cifra no es deducible, significa que es impositivo en el ejercicio corriente y lo contrario va a ser ¿qué? Que sea una diferencia temporal deducible. ¿Sí? O sea, y esto nos va a dar un activo diferido, de acuerdo a todos los conceptos que manejamos. ¿Sí o no? ¿Sí? Por favor. Perdón. ¿Qué tanto aplica la exención del 5347 que aplica la ley del impuesto sobre la renta? La exención para prima de antigüedad. Ajá, para pagos exentos a trabajadores, a terceros. Yo sé que eso no aplica para la NIF de 3, que yo sepa no aplica para la NIF de 3, porque la NIF de 3 pues, es un cálculo independiente que es actuarial y no le aplican esa proporción. Sí, además, sepamos que hay dos tipos de cálculos de acuerdo a la NIF de 3. Las que sí aplican esas proporciones que son las obligaciones directas a corto plazo, estoy de acuerdo, todas las demás sí, y las obligaciones directas a largo plazo que son actuariales. Esas son totalmente diferentes. Sí. Ok. Tendríamos que checar ahí bien el artículo si es que hay algo que se zafe, pero que yo sepa, los cálculos actuariales no nos piden proporciones.
van enteritos. Y si los pidiesen, entonces el actuario tendría que estarle aplicando una proporción a su cálculo final y no. Bueno, el cálculo no, pero al momento ese cálculo contempla todos los pagos que le vamos a hacer a nuestro trabajador, que contemplan ingresos exentos, ¿no? Entre ellos. No, ¿No? no. Vamos a decir, la prima de antigüedad se calcula con una proyección financiera, Ajá. que el exponente son variables, indicadores entre ellos la inflación, su incremento salarial. Y la prima de antigüedad sabemos que se paga 12 días por año para los 15 años. Y por una resolución judicial sabemos que un trabajador no tiene derecho a menos de 5 años, sino a partir de 5. Es decir, que si un trabajador, yo patrón, me denuncia y me dice, oye Fernando, me debes la prima de antigüedad y nada más duré 3 años contigo, yo puedo a través de una sentencia de un juez de lo laboral decir, pues si quieres nos vamos a pleito y al final le puedo ganar porque pues 3 años no justifican que yo tenga que pagarle partes proporcionales de prima de antigüedad porque no se considera antigüedad, un ejemplo, ¿no? Y de ahí todo el cálculo de prima de antigüedad yo lo tengo que hacer no por el valor neto, yo tengo que hacer el valor bruto proyectado y luego el OBD que le llama el D3 que es obligaciones por beneficios definidos, me lo traigo a valor presente con una tasa de financiamiento que tengo que determinar, bla, 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 desde un punto de vista matemático de métodos numéricos, y ya me la traigo a valor presente y entonces la cantidad va a bajar por ese financiamiento. ¿Por qué la voy a bajar? Pues porque voy a reflejar un pasivo neto proyectado que es ahorita, aunque dentro de 10 años, porque esta persona ya tiene 5 de antigüedad, durante 10 años él tiene el derecho a que yo le pague una prima de antigüedad con el último salario. Y además, la ley federal de trabajo dice que es integrado, no por el IMSS, sino integrado por todas las prestaciones que yo tengo que ponderar para decir que se lo va a pagar. Y luego se lo traigo al valor presente y se va a reducir, porque es ahorita, 10 años, 10 años anticipados, pero no dice en ningún momento que yo tenga que provisionar valores netos, jamás. Tiene que ser valores brutos, ¿sí? Así está la proyección. Ok, entonces, otra pregunta, por favor. ¿No? ¿De verdad? ¿No? Ok. Sí, esto es todo un cálculo que tiene su show, ¿no? Porque se hacen ponderaciones de probabilidades de mortalidad, morbilidad y de supervivencia y de rotación de trabajadores, etcétera, etcétera. Ese es un cálculo ahí medio macabro, pero esto es con el objeto de saber quién sí va a llegar a recibir la prima de antigüedad nada más por tablas de mortalidad, porque a lo mejor decimos, pues todos tienen derechos, sí, todos derechos, pero quién sabe si todos lleguen. Si tengo a lo mejor un trabajador de 89 años y le faltan 10 años, pues a lo mejor tiene una probabilidad menor de que llegue a los 10 años más para su prima de antigüedad, un ejemplo, ¿no? Y habrán otros jóvenes que por su estado de salud no, o quién sabe. Y entonces cuando uno hace el cálculo de indemnización no es esto, no es una proyección, es pura probabilidad. Probabilidad de ocurrencia de qué tanto roto al personal bajo esas tendencias probabilísticas, la proyecto, la extrapolo, se le llama, y yo veo cuál es la probabilidad de que una persona me renuncie o la corra, ¿no? De acuerdo a las frecuencias que tengo en el pasado, ese es otro rollo. Entonces otro tipo de probabilidad, ya no es de supervivencia. No. ¿De qué sirve hacer una prima de antigüedad si tengo una rotación del 90% de mis trabajadores, ¿no? Cada 2 años? ¿Hago la prima de antigüedad? Pues no, ¿verdad? ¿Para qué? Y entonces alguien, oye, ¿tienes muchos trabajadores? Sí, pero mira, el 90% de los trabajadores rotan 3 años y te lo puedo comprobar. Oye, pero por ese 10%, sí, pero ese 10% ya no impacta en la información financiera, ya no es relevante de acuerdo a la NIFA 4. Entonces, para atrás, ¿no? ¿Sí me explico? Ok, entonces, y aquí tenemos la siguiente que es transacciones pendientes. Aquí le puse unas crucecitas, pero ustedes se suponen que ya lo resolvieron, porque puede ser de 2 formas. Estas transacciones pendientes no se llama así, ¿no? Pues la empresa sí le puso ese nombre, pero le puede poner el nombre de proveedores, ¿no? O le puede poner nombre de otros acreedores, o de otras cuentas por pagar, pasivos acumulados de no trabajadores, o como le quieran llamar, ¿no? Aquí nada más es el asunto de que ustedes siempre vigilen que si es persona física, sociedad civil, asociación civil o es actividad empresarial, persona moral.
Porque dependiendo de este tipo de entidades, pues vamos a decir, pues es deducible hasta que lo pago, no solamente por la provisión. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Entonces, si vamos a suponer que si fuese, en este caso, régimen simplificado, yo tendría que ponerle aquí 0. ¿Sí están de acuerdo? Si fuese régimen simplificado, ustedes deben de haberle puesto ahí 0. O si fueran personas físicas esos adeudos, servicios profesionales, por ejemplo, ustedes tendrían que decir que 0 porque no es deducible. Entonces se vuelve deducible hacia el futuro. Ahí es donde ya tendríamos que decir, ahora sí se vuelve deducible. Si fueran personas físicas a las que les debo, ¿sí? En este caso, yo recuerdo que no eran personas físicas. No se los dije, ni ustedes me preguntaron. Pero si no fuesen personas físicas, por esa razón tenía aquí otra cantidad y no tenía diferencia. Por tratarse que no eran personas físicas, se le puso la cifra porque eran personas morales. Entonces las personas morales se hicieron deducibles aunque no se hayan pagado y contablemente también pasaron por resultados y entonces de las dos formas no hay diferencia temporal. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? En la vida real así pasó. De ahí tenemos proveedores nacionales, extranjeros, que no hay diferencia, sería muy similar. Cuentas por pagar afiliadas, pues aquí, si esto fuese un diferido de YETU, pues sí nos daría diferencias, pero no es diferido de YETU, es de ISR, que bueno que abrogaron la ley del YETU. Otros impuestos por pagar, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos otra vez otra diferencia, ¿no? Aquí dice otras deudas. Estas otras deudas se refiere a, y tampoco se los dije, pero anótenle ahí, se refiere a PTU por pagar. ¿Sí? Y entonces, a ver, algún voluntario o voluntaria que nos pueda decir por qué tiene que ser 0 si es PTU por pagar. ¿Quién nos puede comentar? Puede ser porque es deducible hasta que se paga, igual el PTU, ¿no? Ok, así es. Es deducible hasta que se paga y que el trabajador lo acumule, ¿no? En forma inversa. Porque si no lo acumula el trabajador, tampoco lo puede hacer deducible. ¿Sabían Exacto. eso? Sí. Sí, estoy de acuerdo. Cuando lo pago y el trabajador también lo acumule, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo. Y por lo tanto, diríamos, esta cifra, ahora estas cifras que están en rojo es nada más por el Excel, es para comprobar que hubo partida doble. Ahí no se van a confundir. Si ustedes ya en su papel de trabajo quieren todo en negro, pues lo hacen en negro, comprueban su balance y no tienen que estar marcando en rojo. O sea, ahí no se van a confundir. No, pues les falta depurar, porque mira todas las partidas con saldo contrario. No, si no es por la naturaleza del Excel para que de 0, ¿no? Al final, aquí entonces diríamos, como la PTU está provisionada y normalmente nunca va a ser deducible la que esté en el balance, ¿están de acuerdo, no? Porque si está en el balance, pues significa que no la he pagado. Entonces, y la PTU se deduce cuando se pague, ¿sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, yo tendría que decir, si no la hice deducible es impositivo, ¿no? En este momento, lo contrario es que sea un activo diferido, es una diferencia temporal deducible que multiplicado por su tasa me da un activo diferido. ¿Sí o no? ¿Sí?